¿Cómo están? Bendecidos. Siempre, ¿verdad? Bueno, vamos a levantar el ánimo, vamos a tener un tiempo precioso, vamos a compartir, vamos a intercambiar algunos conocimientos bíblicos. Tuvimos un día emotivo. Hoy, ¿cuántos estuvieron celebrando el Día del Padre? Tuvimos un tiempo precioso, todos seguramente, y hoy también en la mañana tuvimos un lindo tiempo recordándonos de ese día maravilloso. El mensaje estuvo también centrado en eso. Hoy vamos a extendernos un poquito más hacia allí. Vamos a hablar un poco de padres también en esta noche, pero el mensaje es para todos y cada uno. Vamos a orar antes. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque es un país libre donde podemos hablar sin ningún inconveniente, sin ningún temor, Señor, de tu palabra. Y podemos reunirnos a alabar y extender el mensaje que tú nos dejaste, Señor. Queremos entregarte esta noche, queremos dedicarte, Señor, todo cuanto vamos a hablar, todo cuanto vamos a decir, Señor. Me calibra aquí esta noche para que seas tú quien transmita el mensaje, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para quienes le ponen cierto un título al mensaje, el de esta noche se llama Terminando Bien la Carrera. Vamos a hablar de este tema, terminando bien la carrera. Antes quería contarles que este viernes 26 el evento de Familias de Impacto, el evento especial por el Día del Padre, donde vamos a tener un tiempo de honra, un tiempo de administración, un tiempo para merendar, un tiempo para compartir con los padres. Así que esta invitación va para las mamás, va para los hijos. Encárguense de que papá esté el viernes 26 en la preferida. Hay tickets esta noche al salir, van a estar disponibles. Pueden verla ahí al equipo de Familias de Impacto, a Mario, a Laura, a Magalí, cualquiera de ellos. Ahí están los tickets disponibles. Bueno, terminando bien la carrera, Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice Apocalipsis 3:21. Hace unos días atrás, ayer en particular, estuve viendo con mis hijos y mi esposa un documental que muchos seguramente conocen, la historia del milagro de los Andes. ¿Cuántos conocen la historia? La historia de los All Christian. En el año 1972, un avión que llevaba a un grupo de estudiantes tuvo un accidente en la cordillera de los Andes y tuvieron unas situaciones difíciles, unas situaciones muy extremas para el ser humano. Y me llamaron la atención algunas cosas de ese documental, a pesar de que la historia ya la conocía mucho y leí mucho al respecto y obviamente vi las películas también, como muchos. Es una historia terrible, ¿verdad? Cada vez que uno se sube al avión, lo primero que le viene a la mente es eso, ¿verdad? Y el temor de que por ahí te pongan esa película en ese avión, ¿verdad? No creo que hagan eso, ¿verdad? Pero qué terrible que si lo hicieran, ¿verdad? Bueno, una de las cosas que me llamó la atención fue de este hombre, Nando Parrado, cuando contó la historia del momento que le tocó dejar el campamento después de 62 días, el ir a buscar auxilio, ir a buscar ayuda. Imagínense 62 días en una cumbre nevada, con lo extremo del frío que había en ese sitio, con la mayoría de sus amigos muertos, porque de 45 solamente sobrevivieron 16. Y no solamente eso, una de las cosas más duras que habrá sido que tuvieron que usar el cuerpo de sus amigos y familias para alimentarse. Eso fue terrible, ¿verdad? Lo que se llama antropomargia.
ellos no aceptan el término canibalismo porque dicen que canibalismo es matar para comer, y ellos no hicieron eso. Ellos no mataron, sino que tuvieron que tomar esa decisión porque no había otra forma de que ellos se mantuvieran vivos. Ahora, cuando ellos salieron y dejaron el avión, los restos del avión, ellos hicieron un cálculo. Dijeron que en un día iban a alcanzar una cumbre y en el siguiente día iban a bajar para encontrar ayuda. Es decir, calcularon una travesía de un día a 2 como máximo. Pero cuando ellos subieron esa primera cumbre, se encontraron con lo que repitieron en muchas ocasiones. Ellos le llamaban la cumbre falsa. La cumbre falsa era ese momento donde llegaban a un lugar después de tanto esfuerzo, llegaban a la cima para encontrarse con una montaña mucho más grande otra vez. O sea, ellos creían de que llegaban a esa cumbre y ya empezarían a bajar, pero lo que se encontraban vez tras vez era otra montaña mucho más grande. En ese momento este hombre cuenta, dice, nosotros teníamos que tomar una decisión. Y la decisión era, continuamos, seguimos, volvemos atrás, pero no teníamos muchas opciones. Nosotros sabíamos que continuar tenía un riesgo de vida muy alto. Aún así, era la única decisión que para ellos en ese momento era válido. No tenían otra opción, menos Nando Parrado, porque una de las cosas que a él le motivó dejar ese lugar fue que los cuerpos de sus amigos se iban consumiendo, se estaban terminando las provisiones. Y solamente empezaron a quedar los cuerpos de su madre y de su hermano. Es decir, en algún momento él se iba a ver confrontado en tener que recurrir al cuerpo de su familia. Entonces él no tenía otra opción. Particularmente él estaba muy seguro de lo que tenía que hacer. Y siguieron. Y llevaron más o menos provisión para 2 a 3 días. Esa travesía duró 10 días. 59 kilómetros. Encima llevaron el camino. En vez de salir por un sitio que iba a ser como la mitad, fueron y recorrieron casi 60 kilómetros. 10 días en esas condiciones extremas. Pero esa determinación que ellos tuvieron, esas dos personas, Nando Parrado y Canessa, fue lo que sirvió para que el resto de sus compañeros se salven. Y me llamó mucho la atención cuando ese hombre dijo, no teníamos opción, era cuestión de vida o muerte. Y estuve haciendo un paralelismo con nuestro caminar cristiano. Yo creo que el cristianismo es también algo de vida o muerte. Yo creo que el tomar la decisión de ir y caminar y pelear lo que Pablo dijo, la buena batalla, también es una cuestión de vida o muerte. Solo que acá está implícito la vida eterna. Es decir, llegar a la meta o no llegar a la meta tiene a su vez incluida la vida eterna. Por eso en Apocalipsis dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y como cristianos tenemos muchos motivos para no desistir de esa carrera. A pesar de que como estos jóvenes vamos a tener innumerables contratiempos, innumerables problemas,
innumerables problemas, situaciones por el cual desistir. Imagínense cuántas veces habrán pensado estos jóvenes que lo más sencillo era tirarse de esos picos, 2.000, 3.000, 4.000 metros. ¿Cuántas veces hubiera sido mucho más cómodo para ellos tirarse por ese riesgo? Sin duda que habrá pasado por la mente de ellos. Hay veces que en nuestro caminar también nos pasan cosas parecidas. ¿Cuántas veces tenemos ganas de tirar la toalla? ¿Cuántas veces tenemos ganas de desistir? Pero no tenemos opción, porque el galardón es para los que vencen. Amén. Y aquí estamos personas que vamos a luchar por ese galardón, ¿verdad? Aquí no hay de los que se rinden. Aquí no hay de los que desisten. Aquí estamos los que vamos a terminar la carrera, ¿verdad, María? Amén. Vamos a terminar la carrera. En el año 1935, específicamente el 8 de enero, nace en el estado de Mississippi, en la ciudad de Tupelo, un hombre que se convertiría en un ícono de la música a nivel mundial, hijo de un diácono de la iglesia y de una maestra de la escuela dominical. Nació en una cuna muy humilde, muy pobre. Él se une a un grupo gospel que dirigía su tío. Graba más de 50 canciones cristianas. Gana sus únicos 3 Grammys con música cristiana. Un hombre entusiasta, el primero quien se presentaba para los grupos de oración, el encuentro con los jóvenes. Un salmista que en verdad apuntaba a llegar muy, muy alto. No sé si tenemos el video o no tenemos el video, Lara. Si tenemos el video, les quiero mostrar, les quiero seguir hablando un poco de este hombre. Bueno, era el otro, pero creo que igual podemos seguir. Vamos a avanzar mientras hablo de él. Este hombre llegó a impactar tanto el sitio donde se movía, más por el camino tuvo algunos contratiempos. ¿Tenés volumen de eso? Si no, saco de acá, Lara. Si no tenés sonido, saco acá. Su nombre es Elvis Presley. ¿Cuántos lo conocen? Es un hombre que en verdad apuntaba a llegar muy, muy lejos. Repito, los únicos premios internacionales que tenía los ganó con música cristiana. Voy a tratar de hacerle escuchar algo así. Y estuvimos cantando hoy, ¿verdad? Cuán grande es Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Qué tremendo. Bueno, Elvis, como les dije, él grabó más de 50 canciones cristianas y en verdad impactó bastante en ese tiempo, ese ámbito cristiano. Pero algo ocurrió con su vida. Penosamente su búsqueda de gloria lo desvió totalmente de su propósito y él se mezcló y permitió que influencias de afuera entraran a su vida y los excesos de todo tipo lo llevaron a una vida de perdición, excesos con drogas, con alcohol, con lujuria. Se mezcló con el ocultismo de ser ferviente cristiano, se metió a la astrología, a la numerología, al tarot. Creyó o llegó a creer en la reencarnación y cosas como esas.
El último encuentro que tuvo con su pastor, meses antes de morir, le dice: tengo toda una vida, dinero, fama, admiradoras, pero me siento como el más miserable de los vivientes. Apodado el rey por su fama, murió el 16 de agosto de 1977 con apenas 42 años. Fue encontrado muerto en el cuarto de baño por su novia, víctima de un paro cardíaco producto de su extrema adicción a las drogas. Una historia triste de un hombre que empezó bien y terminó mal. Qué triste escuchar esas historias, ¿verdad? De personas que conocieron a un Dios todopoderoso, lo sirvieron, recibieron de Él. Y Él sabía eso, porque en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, fue encontrado muchas veces leyendo su Biblia y llorando. Se le conocen muchos conciertos, aún ya metido en su vida de perversión, sacar una de esas canciones y cantarla en esos escenarios, llorando, cantando gloria, gloria, aleluya, llorando. Qué difícil, ¿verdad? Qué triste escuchar una historia así. Pero qué desafío también es para nosotros, ¿verdad? Qué desafío es que esta carrera la terminemos bien. Porque penosamente no alcanza, no es suficiente arrancar bien, pero quedarnos por el camino. Vamos a analizar un poco la vida de dos personajes, o de dos personajes bíblicos, que tuvieron una vida con el cual podemos hacer algunos paralelismos, tanto entre ellos como con la vida que recién mencionamos. Si me acompañan a 2 de Crónicas, capítulo 24, vamos a analizar la historia de un rey, los que trajeron su Biblia. Si ven que a su lado hay alguien que no trajo la Biblia, decirle: ¿por qué no me la trae tu Biblia? Segunda de Crónicas 24. Vamos a leer varios versículos. Es la historia de un rey que asume muy jovencito. Dice la Biblia, versículo 1. ¿Tienen todos? ¿Dicen amén? De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siria de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada, el sacerdote. Recuerden esa parte. Hizo lo recto todos los días de Joiada. Versículo 5 dice: y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por la ciudad de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios. Y vosotros poned diligencia en el asunto, pero los levitas no pusieron diligencia. Versículo 6, por el cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Atalía, que era su abuela, y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Versículo 15. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años cuando murió. 16. Y los sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres.
y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por su pecado, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no le escucharon. Versículo 20, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, Él también os abandonará. El 21, pero ellos hicieron conspiración contra Él, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. 24. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres, y así ejecutaron juicio contra Joás. Y el 25 dice, cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias, y conspiraron contra él, quienes, sus siervos, y a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama, y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bueno, esta es la historia de Joás. Este es un rey que la Biblia dice hizo lo recto delante de Jehová. ¿Hasta cuándo? Dice la Biblia. Mientras que ocurrió eso. Mientras que estuvo vivo el sacerdote. Su abuela, Talía, había planeado eliminar toda la descendencia real. Pero a Joás, el sacerdote Joiada, lo escondió y vivió 6 años en su casa. Y llegado el momento, cuando el Señor le indicó, Joiada preparó un plan para sacarlo en medio a esta reina impía, Talía, que hizo un desastre en ese tiempo en Judá. Y asume Joás con 7 años. Y vivió todo lo que el sacerdote le enseñaba. Él tomó de primera mano todas las enseñanzas de ese sacerdote y fue muy fiel a Dios. Todo ese tiempo. No solamente fue fiel, fue muy diligente. Imagínense, cuenta la historia de que en algún momento él mismo le reclama al sacerdote de que no estaban siendo diligentes. Él le dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? Yo ya di la orden y ustedes no están haciendo las cosas como corresponde. Eso es como que el pastor nos diga o nos convoque a todos a que vengamos a pintar las paredes y nadie viene. Entonces alguien viene con una autoridad y nos dice, pero ¿qué es lo que están haciendo? Y le reclama al pueblo, le reclama al sacerdote, le reclama al encargado. Ese fue el nivel de excelencia y dedicación que Joás tuvo mientras vivía y mientras estuvo agarrado de Dios. Muere Joiada y vienen las influencias negativas. Vienen, dice, los jóvenes. Yo no digo que los jóvenes sean de mala influencia, pero en este caso sí lo fue. Vinieron, dice, los príncipes de Judá a hablarle en los oídos. Lo empezaron a engatusar, le empezaron a decir cosas, le empezaron a
hacerle sentir muy poderoso y con mucho dinero, obviamente. Hay un dicho que dice, si quieres conocer a un hombre verdaderamente, dale poder. El poder y el dinero, alejados de Dios, pueden hacer estragos a un hombre. Y así empezó a corromperse este joven que en verdad apuntaba muy, muy bien. Imagínense, él empezó a poner orden en ese sitio donde su abuela había hecho un desastre. Pueden leer la historia de Atalía un capítulo antes, 2 capítulos antes. Atalía había hecho una abominación indescriptible en la casa del Señor. Lo había llenado de ídolos, hacían sacrificios, era un desastre. Joás tuvo la conexión correcta para limpiar todo eso. Joás hizo lo recto y lo bueno delante de Dios y pudo haber tenido una historia diferente. Un detalle, Dios le advierte, Dios envía mensajeros y le hace notar a Joás lo malo que estaba haciendo. Pero dice la Biblia, no lo escucharon. No solamente que no lo escucharon, sino que lo mataron al profeta, a Zacarías, al hijo de Joiada. Además de matarle al hijo del sacerdote, él se olvidó de que Joiada había guardado su vida cuando en tiempos de niñez su muerte fue decretada. Es decir, además de ser impío, fue injusto, fue malagradecido, fue desagradecido. Y dice la Biblia que le envió un ejército, ni siquiera poderoso, pero lo dejó malherido. ¿Y quiénes terminaron de matarlo a Joás? Su propia gente, aquellos a quien él le prestó sus oídos. ¿Cómo terminó este rey? Terminó muy, muy mal. Qué parecido a nuestro Elvis, que recién estudiamos, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos aprender de la historia de Joás. De hecho, la Biblia es tan rica, que en 1, 2 o 3 versículos puede haber tanta enseñanza cuando le pedimos a Dios que Él nos revele y nos hable a través de su palabra. Desde que empieza hasta que termina la Biblia, es un mensaje a nuestro corazón todo el tiempo, en cada pasaje. Es un recordatorio de la gracia de Dios en cada capítulo, en cada versículo. Es un aliento para nosotros todos los días de nuestras vidas. No es casualidad, por ejemplo, que en la Biblia encontremos la frase, no temas, no temas. Todo el tiempo la Biblia dice, no temas, no temas, no temas. ¿Saben cuántas veces dice no temas en la Biblia? 365 veces. Como dice el Chapulín, lo sospeché en un principio, ¿verdad? Si sospechaste que era uno para cada día, pues estás en lo correcto. Es un no temas para todos los días. Para todos los días. La Biblia nos habla de diferentes maneras.
Vamos a anotar, vamos a hablar de algunos de los principios que aprendemos de la vida de este rey y vamos a compararlo con otro parecido a él. El Señor honra la diligencia. Joás fue un rey muy diligente en las cosas de Dios en el tiempo que estuvo enfocado. Y Dios lo honró y lo prosperó. Una de las cosas interesantes que tomar de la vida de Joás es su diligencia. Mientras estuvo conectado con Dios, él fue un rey diligente. Él fue un rey que hizo bien las cosas, que hizo correctamente las cosas, que se esforzó en hacerlo de manera excelente. Y el Señor recompensaba esa excelencia, esa diligencia. Dios recompensaba porque Dios lo prosperó. Mientras estuvo tomado de la mano de Dios, Dios prosperó sus días. Una de las cosas que al Señor le gusta, y más cuando estamos en su servicio, es la excelencia. Dios ama la excelencia. Dios nos manda a ser excelentes. De hecho, como cristianos, no podemos no hacer bien las cosas. Una de las cosas que se le reconoce a Marcos Witt, aparte de lo bueno de sus mensajes y sus canciones, es que él revolucionó la alabanza en estos tiempos. Marcos Witt dijo: no podemos seguir cantándole a Dios con una iglesia, con una guitarra de 3 cuerdas. Él escribió un libro que se llama Enciende una luz. En ese libro cuenta su testimonio y cómo le cargaba él de que en la iglesia se cantaba a Dios como se podía nomás. De hecho, su maestro, el maestro de guitarra de la iglesia donde él asistía, jamás estudió. Él tocaba apenas 3 notas. El maestro tocaba solamente 3 notas. De hecho, la guitarra tenía 4 o 5 cuerdas. No podía ser mejor. Pero como era para el reino, como era para Dios nomás, entonces funcionaba. Y él recibió un fuerte llamado a llevar la alabanza en otro sitio, a otro nivel. Porque no puede ser que lo que se haga para Dios no tenga excelencia. Lo que se hace para Dios tiene que ser lo mejor de lo mejor de lo mejor que podemos hacer, de lo que podemos dar. No podemos improvisar nada cuando es para Dios. Las cosas para Dios las tenemos que hacer con excelencia. Y este hombre revolucionó en verdad la alabanza. Y creó un sistema de enseñanza que hoy está en muchos países, también está en nuestro país. Es un instituto donde se le enseña a los jóvenes a tocar instrumentos, a cantar y a entender de que lo que están haciendo es valioso para Dios. Estos institutos se llaman Canción, con Z. Y están en muchos sitios, también están en nuestro país. Entonces, Joás, en el tiempo que estuvo conectado con Dios, tuvo diligencia. Siempre le digo a los jóvenes que ingresan a trabajar en nuestra empresa, por ejemplo, que los trabajos más humildes, bien hechos, le van a llevar a los siguientes puestos. Y este al siguiente, y este al siguiente, y este al siguiente. Porque ese es un principio bíblico. La Biblia dice: sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Yo le digo a los chicos: si te toca lavar el piso, tenés que barrer el piso de tal manera que consideres que hasta el propio Cristo puede venir a pasar sobre ese piso y Él se admire de que ese piso esté limpio. Esa es la forma de hacer las cosas. Esa es la manera de hacer las cosas. Y esa es la manera en que podremos seguir creciendo. No importa el sitio donde estemos. Todo lo que hagamos, hagámoslo con excelencia. Y si las cosas son para Dios, cuánto más necesario. No podemos jugar con eso.
Necesitamos apuntar a la excelencia. Un hombre que ni siquiera conoció a Dios y ni siquiera se interesó en las cosas de Dios, pero fue un gran pensador, dijo: la excelencia es una forma de vivir. ¿Saben quién dijo eso? Un pensador, un filósofo llamado Aristóteles. Él decía: la excelencia es una manera de vivir, es una forma de vivir. Y si gente que no conoce a Dios, que nunca le tuvo al Señor en su corazón, piensa de esa manera, ¿cómo es que nosotros como cristianos podemos pensar de otra manera? No tenemos permiso de hacerlo. No podemos, no debemos. Jóvenes, necesitamos que nos reconozcan por la excelencia que le ponemos a todo lo que hacemos. Esa canción que escuchamos hoy, dedicada al Día de los Padres, que nos leitó nuestra hermana Amelia, en esa canción, en esa interpretación había excelencia, porque ella habrá ensayado, habrá practicado, habrá hecho lo necesario para que esta noche los padres reciban una canción. Y no podemos improvisar. Por favor, yo lucho contra esto. Nosotros como cristianos necesitamos enfocarnos en ser diligentes. ¿Qué más vamos a aprender de la vida de Joás? Es muy valioso contar con un mentor espiritual, alguien con quien puedas compartir tus luchas y tus crisis y puedas recibir sabio consejo. Se conocen muchos casos de siervos con grandes caídas y muchos tienen en común que no le rendían cuentas a nadie. No te aparte del Señor, Él usa personas comprometidas y en sintonía para asistir a sus siervos. Este es un gran principio que entendemos, recibimos de la vida de Joás. Dice que todo cristiano tiene que tener siempre alguien quien le mentore y alguien a quien mentorar. Eso significa alguien a quien rendir cuentas y alguien quien rinde cuentas a uno. No podemos descuidar esto. Necesitamos tener una persona con quien hablar de nuestras crisis. Necesitamos tener una persona a quien contar: estoy luchando con esto, mi hermano o mi hermana. Quienes no tienen esas personas corren grave peligro. Y no importa el sitio encumbrado en que te sientas en tu liderazgo, peor ainda, dice el brasilero. Necesitamos tener mentores, necesitamos tener padres o madres espirituales a quien ir a decirle: mi hermano, con esto no estoy logrando la victoria, necesito que ores conmigo, necesito que me ayudes, necesito que te involucres porque no estoy pudiendo lograr victoria. Y eso no habla mal de uno, eso habla bien de uno. Porque todos luchamos contra algo. Voy a repetir. Todos luchamos contra algo. O alguien no lucha acá, levántame la mano, entonces me firma después la Biblia. Todos luchamos contra algo. Y necesitamos personas que nos ayuden a hacer frente a estas crisis. Esto es uno de los puntos altos que aprendemos de la vida de Joás. Mientras él tuvo un mentor, él estuvo enfocado. Cuando pasa un par de días y yo no hablo con un caballero que ustedes lo conocen, que se llama Mario Amarilla, yo estoy en crisis. Y no es muchas veces que le extraña tanto, es que a veces necesito hablar más con él. Todos necesitan su María Amarilla. Punto 3. No prestes tus oídos a la exaltación, la lisonja y a los malos consejos. Cuando uno se expone a las adulaciones y a los malos consejos, el resultado puede ser desastroso. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En nuestro caminar vamos a tener muchas personas que van a endulzarnos los oídos, que van a hablarnos de cosas, enviados por el mismísimo Satanás a decirte cosas que te van a gustar. Porque las adulaciones, vaya que nos gustan. Da gusto escuchar ese tipo de palabras, ese tipo de personas. En la política de esto está lleno, y es la perdición de muchos de ellos que prestan sus oídos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con personas que vienen y nos endulzan nuestros oídos y nos sacan del propósito. Eso es lo que le pasó a Joás. Él empezó a compenetrarse más en las cosas que esos muchachos vinieron a ofrecerle, y le empezaron a engatusar: pero vos sos el rey, vos tenés el poder, vos tenés el dinero, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos tener las mujeres que quisiéramos, podemos tener los autos que quisiéramos, podemos farrear como quisiéramos. Porque una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la oferta de Satanás siempre va a ser atractiva, o si no, no caeríamos en pecado, ¿verdad? ¿Quién caería en pecado si las ofertas no están tan bien presentadas? Como siempre digo, si hay algo que reconocerle al diablo es cómo nos presenta el pecado. Porque el pecado es atractivo. Y nos toma si no estamos preparados. Y este joven fue víctima de eso. Fue arrastrado por no saber mantener el enfoque correcto y las personas correctas. Porque si en vez de refugiarse en el consejo de estos muchachos, él hubiera buscado un consejo sabio en el lugar correcto, él no hubiera sido víctima de eso. Esta mañana, justamente Mario predicó sobre la hija de Jairo, y una de las cosas que dijo fue que cuando la hija de Jairo estaba por morir, él fue a pedir clemencia, y fue a pedir en el lugar correcto. ¿Saben a quién fue a pedir este favor Jairo? A Jesús. Entonces la clave de Jairo para lograr esa resurrección de su hija fue haber ido al lugar correcto. Y Joás tuvo esa oportunidad, más él decidió escucharle a los políticos de la época. A aquellos que hacen hurras, a aquellos que paran un discurso y dicen 3 hurras por fulano. Y aquel que le dijo: vos sos el mejor de todos. Es que da gusto escuchar esto, ¿verdad? Principio 4. Escucha las reprensiones del Señor. No desoigas la llamada de atención que Dios te envía. Para Joás fue determinante y una oportunidad no aprovechada. Y aparte el haber tratado así al hijo de Joiada, habla de su injusticia. Los toques de Dios son oportunidades que se nos presentan, y donde tomarlos o no tomarlos determinan nuestro futuro. Joás fue advertido. La mayoría de las personas que transitan caminos equivocados, los que están fuera de las iglesias y los que estamos dentro de las iglesias, tenemos algo en común. Dios nos va a enviar advertencias. Dios nos va a hablar. Pero yo nunca le escuché a Dios. No es necesario que le escuche en voz audible. Dios tiene diferentes formas de enviarnos el mensaje correcto, la reprensión correcta.
Y la diferencia es, ¿lo escuchamos o no lo escuchamos? O mejor, ¿le hacemos caso o no le hacemos caso? Porque siempre vamos a tener una oportunidad de aceptar el mensaje de Cristo. Siempre vamos a tener esa oportunidad. Dios es un Dios tan justo que una de las cosas que se va a encargar es de que alguien en algún momento nos hable y recibamos ese mensaje. ¿Qué hacemos con ese mensaje? Es la diferencia. En este caso, no lo escuchó y fue su ruina, fue su muerte. Y dicho sea de paso, eso sigue ocurriendo. Sigue siendo la muerte de mucha gente no escuchar lo que Dios está tratando de decirle. Sigue siendo la muerte, tanto física o espiritual. Pero mucha gente se sigue muriendo como Joás porque no le dieron crédito a lo que Dios estaba intentando decirles. Así que cuando Dios te envía algo, te envía un mensaje, necesitamos ser diligentes para escuchar e ir detrás de ese llamado de atención que Dios nos hace. Porque es muy común a la gente culparle a Dios. Es muy común escuchar hablar de que, ¿por qué Dios permite esto o aquello? Es muy común escuchar cómo la gente le culpa a Dios de las cosas, de las crisis. La mano de Dios no se mueve por la necesidad de nadie. La mano de Dios se mueve por la fe de las personas. Es la fe la que mueve la mano de Dios, no la necesidad. Esa es la explicación a tanta gente que dice, ¿por qué Dios permite? No, Dios no permite. Dios es un Dios tan bueno, tan genuino, que Él lo que más respeta es el libre albedrío de la gente. Si hubieron padres de niños que hoy están en las esquinas pidiendo limosna, esos padres tuvieron la opción de tomarle al Señor, de seguir un mensaje o de seguir tras sus vicios. Y esa oportunidad ellos no han recibido. Lo que esos niños están pasando ahí son las consecuencias de las decisiones que no se han tomado. Porque es la fe la que mueve la mano de Dios. Y hermanos, nosotros hemos visto en esta casa cómo se mueve Dios cuando hay fe. Nosotros hemos visto, no nos han contado. Esta es una congregación bendecida, porque acá hemos visto cosas milagrosas, porque un pueblo se levantó y oró y con fe declaró de que esas cosas iban a ocurrir. Y hemos visto sanidades, y hemos visto mujeres estériles que dieron a luz, y hemos visto puertas abiertas, y hemos visto vidas guardadas y protegidas, como nuestros misioneros, sobre quien habría decreto de muerte. Pero la oración de esta casa hizo que esas vidas sean guardadas. Tenemos una carrera de resistencia, no de velocidad. En el camino habrá muchas situaciones que podrán sacarnos de enfoque, mas el gran desafío es permanecer firmes hasta el fin. Winnie Houston, Elvis Presley, Judas, Ananías y Zafira tuvieron historias similares. La mayoría empezaron bien y terminaron muy mal. Winnie Houston, para quienes no lo conocen, es una estrella también. Una niña, una chica que nació en las alabanzas de las iglesias y también terminó perdida en las drogas y muerta. Joven. Historia de personas que arrancan bien como Joás y terminaron mal. Segunda de Crónicas 33. Cuento la segunda historia y con esta vamos a cerrar.
Segunda de Crónicas 33 dice, versículo 1, ¿tenemos? De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Un reino también muy largo. Manasés asume el trono unos 5 o 6 reyes después de Joás. Pasaron 5 o 6 reyes después de Joás, y asume Manasés, con la particularidad que también arranca jovencito, 12 años. Versículo 2 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Porque reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró y a todo el ejército de los cielos, y le rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos de los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, es decir, miraba la astrología, miraba agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. En verdad, un rey perverso, un rey que hizo un desastre. Versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés, atado con cadenas, y lo llevaron a Babilonia. También fue apresado y también fue llevado cautivo. En el versículo 11, vamos al 9, dice, vamos a ver, Jehová dice, pero Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. El 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por favor, escuchen de vuelta esto. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, dice el versículo 10. Vamos al 12, dice, mas luego fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre el sacrificio de ofrenda de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, el Dios de Israel. Aquí hay cosas parecidas de Manasés sobre Joás, y cosas muy diferentes. Las cosas más diferentes fue de que Manasés de arranque hizo todo malo, hizo lo malo. Todas esas perversiones que hablamos de que cometió Atalía, la abuela de Joás, Manasés los repitió. También tienen similitud con Joás, de que también el Señor les habló, también les reprendió, también fue preso, pero hay una gran diferencia. En algún momento de su vida, él oró genuinamente arrepentido, y dice que Dios lo escuchó. Y además de escucharlo, lo restauró y le devolvió lo que había tenido. Esa es la gran diferencia que hubo con Joás, o que hubo con él, con quien hablamos desde el inicio, ¿verdad? En algún momento hizo clic y reconoció, se acordó de que había un Dios todopoderoso que podía cambiar su destino. Y cambió su destino.
Y también tenemos muchas cosas que aprender de este rey. Lo vamos a enumerar rápidamente, ya no me va a llevar mucho tiempo. Número 1, el pecado tiene un precio y las consecuencias llegan. Apartarse de Dios trae dolor en la vida de las personas. Por más que Dios tenga paciencia y sea tardo para la ira, Él espera los cambios en nuestras vidas. Penosamente el ser humano siempre quiere llegar al límite, ¿verdad? Y siempre estamos jugando con la raya. Siempre estamos apuntando con el límite. El ser humano es por naturaleza tendiente al pecado. Y a pesar de las observaciones y a pesar de las indicaciones que Dios permanentemente nos hace, es como que tenemos esa tendencia de ir al límite. Versículo 2, y atiéndame bien por favor, padres. Nunca te canses de orar por tus hijos, porque aunque se aparten, el Espíritu Santo siempre va a operar en sus vidas. Señores padres, señoras padres, nunca nos cansemos de orar por nuestros hijos. ¿Saben quién era el padre de Manasés? La Biblia dice, se llamaba Ezequías. Ezequías fue un rey que hizo lo recto delante de Jehová. Ezequías fue ese rey que el profeta fue y le anunció su muerte, ¿recuerdan? Y él le pidió que le extienda sus días. Y el Señor le regaló 15 años más. En esos 15 años nace Manasés. Y ya vieron todo lo que hizo Manasés. Ya ven todo lo perdido que anduvo Manasés. Acá puede haber madres o padres que tuvieron siempre una intimidad con Dios, pero que no entienden por qué sus hijos no están. No entienden por qué sus hijos se apartaron. Tal vez aquí haya padres que como Manasés oraban todavía por ellos, pero esos hijos están haciendo lo malo delante de Dios. Pero yo quiero decirles esta noche una cosa: no se cansen de orar por sus hijos. No se cansen. Porque aunque estén lejos, el Espíritu Santo sigue obrando en sus vidas. Yo he escuchado la historia de grandes siervos de Dios cuyos hijos se fueron, se apartaron. Voy a mencionar solo dos porque son muy conocidos. Uno se llama Pablo Palau y es el hijo de Luis Palau. Y otro se llama Franklin Graham, hijo de Billy Graham. Son dos hijos de grandes siervos de Dios, pero que se apartaron totalmente del mundo. Se fueron, hicieron sus cosas, hicieron sus vidas. Pero en algún momento el Espíritu Santo les tocó. Y esos jóvenes fueron rescatados. Hoy predican la palabra, ambos. Manasés tenía un padre que guardó su vida en oración. Y en sus momentos de peores crisis, él se acordó de que su papá se arrodillaba delante de su cama y le imponía las manos y le oraba a Dios y le hablaba a Dios. Esa oración que como padres hacemos nunca volverá vacío. Hay un hombre puertorriqueño, se llama Alex Trujillo. Él fue un asesino, un narcotraficante. Él fue preso en el 2006 y tenía padres piadosos. Sus padres habían invertido en él tiempo, educación, y oraban por él, pero él como Manasés decidió apartarse. Y un día le cae la policía y lo atrapan. Cuando él fue atrapado, él estaba leyendo su Biblia. Él no podía seguir. Él fue preso, fue llevado
pero empieza un proceso de conversión real en su vida en la cárcel. Y empieza un ministerio carcelario predicando a todos los que estaban en esa cárcel. El Espíritu Santo siguió obrando en su vida. Tal vez un poco tarde para este joven porque está dentro de las cárceles, pero él reconoce que si él no hubiera estado en ese lugar, nadie hubiera predicado a esos prisioneros. Entonces él se reconoce como una misión que Dios le dio. Así que, hermanos, no nos cansemos. Y hoy es Día del Padre, y una de las cosas con la cual termino, quería reflexionar respecto al hijo pródigo. Pero no desde el punto de vista del hijo pródigo. Yo he escuchado predicar decenas de veces sobre el hijo pródigo. Y he escuchado ser predicado de diferentes maneras, desde el pródigo, desde el hermano, obviamente desde la vertiente de Dios como nuestro Padre. Pero para mí lo que ocurrió, además de toda esa enseñanza, esa parábola, con ese Padre es algo que nos tiene que dar una lección a nosotros. Así como ese hijo en algún momento reconoció y volvió a casa, esa alegría de ese Padre, además de volver a la vida a un hijo que estaba muerto para él, fue la alegría de volver a tener la oportunidad de terminar su rol de padre de buena manera. Porque por más que ese hijo estaba perdido, y él le dolía que ese hijo se haya perdido, a él también le dolía que como rol de padre, que su rol de padre no pudo ser desarrollado de la manera que él hubiera esperado. Y así como fue esa segunda oportunidad para ese hijo pródigo, esa oportunidad también era para ese papá. Ese papá también tuvo la oportunidad, esa segunda oportunidad de reconstruir su paternidad y de corregir las cosas que él había hecho mal. Entonces él tuvo una doble oportunidad, recuperó el hijo, pero recuperó la oportunidad de reenfocar su paternidad. Y ese es el mensaje que yo quiero dejar esta noche. Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios siempre va a estar hablándonos. Siempre va a estar usando a las personas para llamarnos la atención. Siempre vamos a tener esa oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Pero está en nosotros tomar esas oportunidades. Tal vez haya aquí personas que se sientan más como Juan que como Manasés. Tal vez haya personas que digan, bueno, yo empecé bien, pero yo no estoy tan bien. Y tal vez Dios te trajo esta noche porque justamente lo que quería hacer es llamar tu atención. Y lo que espera esta noche es que escuches y que recibas ese mensaje para reenfocarse. O tal vez haya personas que se sientan hoy más como Manasés, que digan, yo tuve una vida difícil, pero en algún momento me encontré al Rey de Reyes y Él cambió mi vida. O tal vez haya personas como ese padre, me dijo pródigo, donde lo que necesita es una oportunidad más. Amén. Y vamos a orar esta noche porque es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Por favor, ¿cuántos dicen amén a eso? Dios es un Dios de oportunidades. Yo quiero hacer dos llamados esta noche. Si quieran ponerse de pie, me ayudan con el teclado. Quiero hacer dos llamados esta noche. En primer lugar, quiero llamar a todos los padres. Me gustaría que los padres pasen aquí. Vengan, esta noche vamos a orar por los padres. Es un día especial, es el Día de los Padres. Entonces vamos a bendecir sus vidas. Vamos a orar por ellos. Y el segundo llamado que quiero hacer esta noche. No importa cómo te sientas esta noche, si como Joás o como Manasés. Tal vez aquí haya personas que, como dije,
sientan que tuvo un buen inicio con Dios y que tuvo una historia con Dios, pero que hoy tal vez se sienta un poco lejos, que tal vez hoy no tenga esa relación tan cercana como la tuvo en algún momento, y tal vez piensa en ese primer amor y lo único que hay es recuerdos. Si hay personas que esta noche quieren tener ese reencuentro con Dios, también quiero invitarles que vengan, porque Dios te está llamando esta noche. Dios te está llamando esta noche, es una nueva oportunidad, porque este es el momento en que Dios te dice esta oportunidad que estabas esperando. Aquí hay personas que están esperando eso. Aquí hay personas que estaban esperando este llamado. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Yo siento que aquí hay personas que necesitan pasar. Todavía no pasaron. Señor te está hablando esta noche. Porque hay una nueva historia que escribir. Hay una nueva historia. Aleluya, Padre, gracias. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Aleluya, todavía no pasó esa persona. Aleluya, Señor te está hablando esta noche. Aleluya, es una nueva oportunidad que estabas esperando. Señor dice, no retiré mis ojos de ti. No importa cómo te sientas, no retiré mis ojos. Todavía te sigo llamando, dice el Señor. Aleluya, gracias. Gracias, Señor, porque esta es una noche, Señor, de reencuentro. Es una noche de oportunidades. Aleluya, Padre, gracias. Aleluya, Padre, tú estás hablando esta noche. Espíritu Santo, fluye esta noche, fluye. Oh, Padre amado, aleluya, esta noche cuando te alabemos, Señor. Vamos a sentir, Señor, que nos abrazas de vuelta esta noche. Porque hay un reencuentro, Señor, esta noche. Hay un reencuentro, hay un nuevo tiempo esta noche. Preparaste cita esta noche. Gracias, Señor, porque pasó esta persona. Gracias. Aleluya, gracias, Señor. Oh, Espíritu Santo, esta noche te pido, Señor, que tú estés tocando, Señor. Oh, Espíritu Santo, derrama tu unción esta noche. Fluye. Hay convicción de pecado esta noche. Oh, fluye, Espíritu Santo, hay convicción de pecado esta noche. Oh, es una nueva oportunidad, es un nuevo tiempo. Aleluya. Padre, bendecimos a cada uno de los padres que están aquí. Señor, tócales, Señor, tócales a cada uno de ellos. Padre, bendícelos. Oh, Espíritu Santo, fluye, Señor, en su vida. Gracias, Señor, gracias, Padre. Porque como ese Padre del Hijo pródigo, Señor, tú esta noche estás reescribiendo una historia, Señor. Y esta es la oportunidad que necesitábamos, Señor. Bendícelos, Señor. Levántalos, Señor. Llévalos, Señor, a otros sitios, Señor. Úsalos, que en tu familia, Señor, sientan esa presencia tuya a través de ellos, Señor. Capacita, Señor, a estos varones. Usa sus vidas, Señor. Aleluya, Padre, te doy gracias. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Esta es una noche del reencuentro, Señor. Declaramos, Señor, que esta es una noche, Señor, donde nos volvemos a ti, Señor. Recibimos tu toque de atención y nos encargamos, Señor, de escuchar y recibir ese mensaje en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, fluye en su vida esta noche. Aleluya, fluye, Espíritu Santo. Tócalo, sana, Señor. Todo aquello, Señor, que está adentro, que requiere, Señor, ser tocado esta noche.